42 jóvenes fueron despedazados por 2 osas en menos de 5 minutos, y todo comenzó con una simple burla. No estoy exagerando, no es una metáfora, y definitivamente no es una historia inventada. Es uno de los episodios más brutales y perturbadores registrados en las páginas de la Biblia, y te garantizo que después de escuchar todos los detalles, nunca vas a ver este relato de la misma manera. Porque lo que realmente sucedió ese día en las afueras de Betel cambió para siempre la percepción que el pueblo de Israel tenía sobre el respeto hacia los profetas de Dios, y las consecuencias fueron tan devastadoras que aún hoy, miles de años después, seguimos debatiendo si el castigo fue proporcional a la ofensa. Y aquí viene lo más impactante de todo. Estos no eran niños pequeños como muchos creen. La palabra hebrea utilizada en el texto original revela algo completamente diferente, algo que va a cambiar por completo tu entendimiento de esta historia. Pero antes de revelarte ese detalle crucial, necesitas conocer el contexto completo, porque sin él es imposible comprender la magnitud real de lo que estás a punto de descubrir. Estamos en el año 850 a.C., aproximadamente. El reino del norte de Israel está sumido en una crisis espiritual sin precedentes. El rey Acab ha muerto, y con él se ha desatado una lucha de poder que tiene al pueblo dividido y confundido. En medio de este caos político y religioso, emerge una figura que va a marcar un antes y un después en la historia bíblica: Eliseo, el sucesor del gran profeta Elías. Pero Eliseo no es como su mentor. Donde Elías era dramático y teatral, Eliseo es calculador y directo. Donde Elías buscaba los desiertos y las montañas para encontrarse con Dios, Eliseo camina entre las ciudades, confrontando directamente a quienes desafían la autoridad divina. Y es precisamente esta diferencia en su personalidad lo que va a desencadenar los eventos que están a punto de relatarte. El día de la tragedia comenzó como cualquier otro. Eliseo había partido de Jericó temprano en la mañana, dirigiéndose hacia Betel, una ciudad que tenía un significado especial en la historia de Israel. Betel significa literalmente casa de Dios, y fue allí donde Jacob tuvo su famoso sueño de la escalera que llegaba hasta el cielo. Pero para este momento en la historia, Betel se había convertido en algo completamente opuesto a lo que su nombre representaba. El rey Jeroboam había establecido en Betel uno de sus santuarios idolátricos, con un becerro de oro que competía directamente con el templo de Jerusalén. La ciudad se había llenado de falsos sacerdotes, comerciantes corruptos, y una población que había abandonado completamente la adoración al Dios verdadero. Era, en pocas palabras, un bastión de rebelión espiritual en el corazón de Israel. Eliseo conocía perfectamente la reputación de Betel, y también sabía que su presencia allí no sería bien recibida. Los profetas verdaderos no eran populares en una ciudad que prosperaba económicamente gracias a la idolatría. Pero él tenía una misión que cumplir, y ninguna oposición iba a detenerlo. Mientras caminaba por el sendero polvoriento que conectaba Jericó con Betel, Eliseo no podía imaginar que su apariencia física se convertiría en el detonante de una tragedia. Porque hay un detalle sobre Eliseo que la mayoría de las personas no conoce: era completamente calvo. En una cultura donde el cabello abundante era símbolo de vigor, fuerza y bendición divina, la calvicie de Eliseo lo hacía destacar de manera notable entre la multitud. Y entonces sucedió. Cuando Eliseo se acercaba a las murallas de Betel, comenzó a escuchar voces a sus espaldas. Al principio eran murmullos lejanos, pero gradualmente se fueron acercando y volviéndose más claros. Era un grupo grande de jóvenes que lo había visto desde lejos y había decidido seguirlo. Pero aquí es donde necesito hacer una pausa crucial para aclarar algo que va a cambiar completamente tu percepción de esta historia. Cuando leemos muchachos o jóvenes en nuestras traducciones modernas, automáticamente pensamos en niños pequeños, tal vez de 8 o 10 años. Sin embargo, la palabra hebrea utilizada en el texto original es nearim, que se refiere específicamente a jóvenes adultos, típicamente entre los 18 y los 25 años de edad. Estos no eran niños inocentes jugando en las calles. Eran hombres jóvenes, físicamente desarrollados,
probablemente más altos y fuertes que el propio Eliseo. Y lo que estaba sucediendo no era una travesura infantil, sino una intimidación calculada y deliberada hacia un representante de Dios. El grupo continuó creciendo a medida que se acercaban a la ciudad. Primero eran 10, luego 20, después 30. Para cuando Eliseo llegó a las puertas de Betel, más de 40 jóvenes lo rodeaban, gritando y burlándose de su apariencia física. Pero sus palabras no eran bromas inocentes de niños. «¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!», gritaban una y otra vez, en lo que parecía ser un cántico organizado. Y aquí viene otro detalle crucial que cambia todo. La palabra sube en hebreo tiene una connotación muy específica. Era una referencia directa y burlona al arrebatamiento de Elías, el mentor de Eliseo, quien había sido llevado al cielo en un carro de fuego. En otras palabras, estos jóvenes no solo se estaban burlando. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. I sold my car in Carvana last night. Well, that's cool. No, you don't understand. It went perfectly. Real offer, down to the penny. They're picking it up tomorrow. Nothing went wrong. So, what's the problem? That is the problem. Nothing in my life goes as smoothly. I'm waiting for the catch. Maybe there's no catch. That's exactly what a catch would want me to think. Wow, you need to relax. I need to knock on wood. Do we have wood? Is this table wood? I think it's laminate. Okay, yeah, that's good. That's close enough. Car selling without a catch. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. De la apariencia física de Eliseo. Estaban blasfemando deliberadamente contra Dios, sugiriendo de manera sarcástica que Eliseo debería seguir el mismo camino de su maestro y desaparecer para siempre. Era una provocación religiosa de la más grave magnitud, un desafío directo no solo a la persona de Eliseo, sino a la autoridad divina que él representaba. Eliseo se detuvo. El bullicio de la multitud se intensificó, alimentado por la aparente indecisión del profeta. Los jóvenes interpretaron su pausa como una señal de debilidad, y sus gritos se volvieron aún más agresivos y despectivos. Algunos comenzaron a empujarse entre ellos, acercándose cada vez más al profeta, creando un círculo amenazante que se cerraba lentamente. En ese momento crucial, Eliseo tomó una decisión que cambiaría para siempre su ministerio y dejaría una marca indeleble en la historia de Israel. Se volvió hacia sus atacantes y con una autoridad que venía directamente del trono de Dios, pronunció una maldición que haría temblar los cimientos espirituales de toda la región. Las palabras que salieron de su boca no fueron un arranque de ira personal o una venganza emocional. Fueron una declaración profética con el poder del Todopoderoso, respaldándola, y lo que sucedió inmediatamente después demostró de manera inequívoca que el Dios de Israel no tolera la blasfemia y el desprecio hacia sus ungidos. Pero lo que ninguno de los presentes esperaba, ni siquiera el propio Eliseo, era la forma brutal y definitiva en que se manifestaría el juicio divino. Porque en cuestión de segundos, el día soleado y aparentemente normal se convirtió en una pesadilla que quedaría grabada en la memoria colectiva de Israel durante generaciones. El silencio que siguió a las palabras de Eliseo fue ensordecedor. Los gritos cesaron abruptamente, como si una mano invisible hubiera sellado las bocas de todos los presentes. El aire mismo pareció espesar, cargándose de una tensión que podía sentirse físicamente. Los jóvenes miraron alrededor con nerviosismo creciente, sin comprender completamente lo que acababa de suceder, pero sintiendo instintivamente que algo había cambiado de manera irreversible. Y entonces, desde la espesura del bosque cercano, llegó el sonido. Al principio era apenas un murmullo lejano, como el viento moviéndose entre las hojas, pero gradualmente se intensificó, convirtiéndose en algo más reconocible y aterrador, el rugido profundo y gutural de bestias salvajes. No era el aullido de lobos o el ladrido de perros salvajes, era algo mucho más primitivo y amenazante. Los jóvenes comenzaron a retroceder instintivamente,
empujándose unos a otros en su creciente nerviosismo. Sus miradas se dirigían alternativamente hacia Eliseo, que permanecía inmóvil en el centro del círculo, y hacia la línea de árboles de donde provenían los sonidos cada vez más intensos. Algunos intentaron retomar sus burlas, pero las palabras se les trababan en la garganta, ahogadas por una sensación de peligro inminente que no podían explicar racionalmente. El primer oso apareció entre los árboles como una sombra masiva que cobraba vida. Era una hembra adulta, y su tamaño era impresionante incluso para los estándares de los osos sirios que habitaban la región. Su pelaje pardo brillaba bajo el sol de la mañana, y sus músculos se marcaban claramente bajo la piel mientras se movía con esa gracia letal que caracteriza a los grandes depredadores. Pero lo más aterrador no era su tamaño físico, sino la expresión en sus ojos. No había la curiosidad típica de un animal que se encuentra con humanos por casualidad. Había algo más primitivo y dirigido, una furia que parecía haber sido desatada por una fuerza sobrenatural. Sus ojos pequeños y oscuros estaban fijos en el grupo de jóvenes con una intensidad que helaba la sangre. El segundo oso emergió apenas segundos después, y la situación pasó de preocupante a desesperada en un instante. Era evidente que se trataba de la pareja de la primera, y su tamaño era aún más intimidante. Los dos animales se posicionaron estratégicamente, como si hubieran coordinado su ataque con la precisión de cazadores experimentados. Los jóvenes estallaron en pánico. Los gritos de burla se convirtieron en gritos de terror genuino. Algunos intentaron correr hacia las puertas de la ciudad, pero la distancia era demasiada, y los osos se movían con una velocidad que desafiaba su masa corporal. Otros trataron de trepar a los pocos árboles dispersos en el área, pero sus ramas bajas se quebraron bajo el peso desesperado de múltiples cuerpos. El primer ataque fue devastador en su precisión. La osa hembra se lanzó sobre el joven más cercano con una fuerza que resonó como un trueno. Sus garras, cada una del tamaño de dagas, se hundieron en el cuerpo de su víctima con una facilidad aterradora. El sonido del impacto, seguido inmediatamente por el crujir de huesos que se fracturaban, creó un eco que rebotó contra las murallas de Betel. Lo que siguió fue una masacre que superó en brutalidad cualquier cosa que los habitantes de la región hubieran presenciado jamás. Los dos osos se movían entre la multitud de jóvenes como fuerzas de la naturaleza desatadas, y cada uno de sus movimientos resultaba en heridas mortales. No había escape posible. Cada intento de huida era interceptado. Cada grito de clemencia era ignorado. Stitch Fix. Stop shopping, get styled. A+ on the outfit, Miss Turner. You are about to slay parent-teacher conferences. Oh, these? Just the most perfect-fitting jeans my stylist sent me. Oh, hello, you, who didn't set one foot in a mall and still looks amazing. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at StitchFix.com. To my stylist. This look is dedicated to you. Thank you. Thank you. La precisión del ataque era sobrenatural. Los osos no actuaban como animales salvajes comunes que típicamente atacan por miedo, hambre o para defender su territorio. Se movían con propósito, como si estuvieran cumpliendo una misión específica, y esa misión era clara. No debía quedar ninguno de los 42 jóvenes con vida. Los habitantes de Betel, que presenciaron la escena desde las murallas de la ciudad, quedaron paralizados por el horror. Algunos cayeron de rodillas, otros se cubrieron los ojos, incapaces de procesar la magnitud de la violencia que se desarrollaba ante ellos. Pero nadie se atrevió a intervenir. Era evidente para todos los presentes que estaban siendo testigos de un juicio divino, y que cualquier intento de interferir podría atraer la misma furia sobrenatural sobre ellos. El silencio de Eliseo durante toda la masacre fue tan perturbador como la violencia misma. Permanecía inmóvil en el centro de lo que había sido el círculo de sus atacantes, observando con una expresión que mezclaba tristeza y resolución. No había satisfacción en su rostro, no había venganza personal. Era un hombre que había sido instrumento de la justicia divina y que entendía el peso terrible de esa responsabilidad. Los gritos se fueron apagando gradualmente.
no porque la violencia hubiera cesado, sino porque ya no quedaba nadie con vida para emitirlos. En menos de 5 minutos, 42 vidas jóvenes habían sido cegadas de manera brutal y definitiva. El campo que rodeaba las puertas de Betel se había convertido en un escenario de devastación que quedaría grabado en la memoria colectiva durante generaciones. Cuando finalmente terminó, los 2 osos se detuvieron abruptamente. Su furia sobrenatural se desvaneció tan súbitamente como había aparecido, y volvieron a comportarse como los animales salvajes que eran naturalmente. Sin mirar siquiera en dirección a Eliseo, se alejaron lentamente hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles con la misma facilidad fantasmal con la que habían aparecido. El silencio que siguió fue absoluto. No había viento, no había cantos de pájaros, no había voces humanas, solo el eco persistente de la violencia que había tenido lugar, suspendido en el aire como un recordatorio tangible del poder terrible del Dios de Israel cuando su autoridad es desafiada de manera flagrante. Eliseo permaneció inmóvil durante varios minutos más, no por shock o trauma, sino en lo que parecía ser una profunda reflexión espiritual. Sabía que lo que había sucedido cambiaría su ministerio para siempre. Ya no sería visto simplemente como el sucesor de Elías, sino como un profeta con autoridad divina para invocar juicios devastadores sobre quienes blasfemaran contra Dios. Gradualmente, los habitantes de Betel comenzaron a salir de la ciudad. Se acercaban con cautela extrema, como si el suelo mismo estuviera maldito. Sus rostros reflejaban una mezcla de terror, respeto y arrepentimiento que no había estado presente antes de la tragedia. La transformación en su actitud hacia Eliseo era tan dramática como había sido súbito el castigo que habían presenciado. Las noticias de lo sucedido se extendieron por todo Israel con una velocidad asombrosa. Los mensajeros corrían de ciudad en ciudad, llevando el relato de los 42 jóvenes devorados por las osas, enviadas por Dios en respuesta a la maldición de Eliseo. Cada repetición de la historia añadía nuevos detalles, pero el núcleo central permanecía consistente. El Dios de Israel había demostrado de manera inequívoca que no toleraría la blasfemia contra sus ungidos. La reacción del pueblo fue inmediata y profunda. En todas las ciudades donde la noticia llegó, hubo un despertar espiritual súbito. Los santuarios idolátricos comenzaron a vaciarse, no por conversión genuina necesariamente, sino por un miedo visceral a enfrentar consecuencias similares. Los falsos profetas que habían proliferado durante los años de apostasía comenzaron a reconsiderar sus posiciones, temiendo encontrarse con el mismo destino que los jóvenes de Betel. Pero la transformación más notable ocurrió en la percepción que el pueblo tenía de los profetas verdaderos. Donde antes había desprecio y burla, ahora había respeto temeroso. Donde antes los mensajeros de Dios eran ignorados o maltratados, ahora eran recibidos con reverencia y atención cuidadosa. El ministerio de Eliseo, que había comenzado a la sombra del gran Elías, súbitamente adquirió una autoridad propia que nadie se atrevía a desafiar. Sin embargo, el impacto de la tragedia fue mucho más allá de los efectos inmediatos en el comportamiento religioso del pueblo. Las familias de los 42 jóvenes muertos se vieron sumidas en un dolor que trascendía la pérdida personal normal. No podían llorar a sus hijos como víctimas inocentes de una tragedia random, porque sabían que habían muerto como resultado directo de su blasfemia deliberada contra Dios. Este aspecto del duelo creó una dinámica psicológica compleja en las familias afectadas. Por un lado, experimentaban el dolor natural de la pérdida de seres queridos jóvenes en la flor de la vida. Por otro lado, se enfrentaban a la realidad inevitable de que esas muertes habían sido consecuencia directa de decisiones blasfemas tomadas por sus propios hijos. Era un tipo de duelo. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into
Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Lo que no tenía precedentes en la experiencia humana normal. Algunas familias cayeron en una depresión profunda, cuestionando no solo las decisiones de sus hijos, sino también su propia responsabilidad como padres. Se preguntaban qué habían hecho mal en la crianza de esos jóvenes que los había llevado a mostrar tal desprecio hacia Dios. Otros encontraron en la tragedia una llamada al arrepentimiento personal, abandonando sus propias prácticas idolátricas y volviendo a la adoración del Dios verdadero. La ciudad de Betel misma experimentó una transformación radical. El santuario del becerro de oro, que había sido el centro de la vida religiosa y económica de la ciudad, comenzó a perder su influencia gradualmente. Los comerciantes que habían prosperado vendiendo implementos para la adoración idolátrica vieron sus negocios declinar precipitadamente. La estructura económica completa de la ciudad, que había estado basada en el turismo religioso pagano, comenzó a tambalearse. Los sacerdotes del santuario idolátrico se encontraron en una posición particularmente difícil. No podían negar públicamente lo que había sucedido, porque demasiadas personas habían sido testigos directos de la tragedia, pero tampoco podían reconocer abiertamente que el Dios de Israel había demostrado su superioridad sobre sus ídolos sin socavar completamente su propia autoridad religiosa y sustento económico. Esta tensión llevó a una crisis de identidad en el liderazgo religioso de Betel que se extendió durante años. Algunos sacerdotes abandonaron secretamente sus posiciones y huyeron a otras ciudades donde no fueran conocidos. Otros intentaron reinterpretar lo sucedido de maneras que minimizaran las implicaciones teológicas, sugiriendo que había sido simplemente una coincidencia trágica entre el ataque de animales salvajes y la presencia del profeta. Pero estas racionalizaciones no encontraron mucha aceptación popular. La precisión sobrenatural del ataque, el hecho de que los osos hubieran aparecido inmediatamente después de la maldición de Eliseo, y la manera en que habían atacado específicamente solo a los blasfemadores mientras dejaban intacto al profeta, hacían imposible cualquier explicación naturalista convincente. El impacto teológico de los eventos se extendió mucho más allá de las fronteras de Israel. Las naciones vecinas, que habían observado con interés el declive espiritual del pueblo elegido durante las décadas anteriores, súbitamente comenzaron a reconsiderar su comprensión del poder del Dios israelita. Los relatos de la masacre llegaron a las cortes reales de Siria, Egipto y Asiria, generando discusiones serias sobre las implicaciones políticas y militares de enfrentar a una nación cuyo Dios podía invocar tal destrucción instantánea. Esta nueva percepción internacional del poder divino de Israel tuvo consecuencias diplomáticas significativas. Algunos reinos que habían estado considerando invasiones o presiones militares comenzaron a reconsiderar sus estrategias. La reputación de invencibilidad que había rodeado al Dios de Israel durante los días de Moisés y Josué y que había disminuido durante los años de apostasía, súbitamente se restauró con una fuerza renovada. Para Eliseo personalmente, los eventos marcaron el comienzo de una nueva fase en su ministerio profético. Ya no tenía que luchar por establecer su credibilidad o autoridad. Su palabra era recibida con respeto inmediato e incuestionable. Cuando llegaba a una ciudad, las multitudes se reunían no por curiosidad, sino por un deseo genuino de escuchar lo que Dios tenía que decir a través de él. Sin embargo, esta nueva autoridad también trajo consigo una responsabilidad aumentada. Eliseo era consciente de que sus palabras ahora tenían un peso literal de vida o muerte. Ya no podía hablar casualmente o permitirse arrebatos emocionales, porque sabía que Dios respaldaba sus declaraciones proféticas con poder sobrenatural. Esta realización lo llevó a una vida de oración y meditación aún más intensa, buscando constantemente la guía divina antes de pronunciar cualquier juicio o bendición. Los milagros que siguieron en el ministerio de Eliseo también tomaron una dimensión diferente después de los eventos de Betel. Mientras que antes sus acciones sobrenaturales habían sido principalmente actos de misericordia y provisión, como la multiplicación del aceite de la viuda o la resurrección del hijo de la sunamita, ahora el pueblo era igualmente consciente de su capacidad para invocar juicios devastadores cuando la situación lo requería.
Esta dualidad en la percepción del ministerio de Eliseo reflejaba una comprensión más madura de la naturaleza de Dios mismo. El pueblo comenzó a comprender que el mismo Dios que podía proveer milagrosamente para sus necesidades también demandaba respeto absoluto y obediencia a su palabra. No era un Dios que pudiera ser manipulado o tomado a la ligera, sino uno cuya santidad requería una reverencia genuina y constante. La historia de los 42 jóvenes también estableció un precedente importante en la comprensión bíblica de la responsabilidad colectiva y las consecuencias del pecado. Demostró que las acciones individuales, especialmente cuando son realizadas en grupo y con premeditación, pueden tener consecuencias que afectan no solo a los perpetradores, sino a comunidades enteras. Las familias de los jóvenes muertos, la ciudad de Betel, y en última instancia toda la nación de Israel, fueron impactadas por las decisiones blasfemas de esos 42 individuos. Esta lección sobre la responsabilidad colectiva resonó profundamente en una cultura que ya entendía los conceptos de solidaridad tribal y familiar. Pero la tragedia de Betel lo llevó a un nivel completamente nuevo, demostrando que la blasfemia pública contra Dios no era simplemente un asunto personal entre el individuo y la divinidad, sino un acto que ponía en peligro el bienestar espiritual y físico de toda la comunidad. Las implicaciones de esta comprensión fueron profundas y duraderas. Las comunidades israelitas comenzaron a ejercer una vigilancia mucho más estricta sobre el comportamiento religioso de sus miembros, no por legalismo, sino por una comprensión genuina de que las acciones impías de unos pocos podían traer calamidades sobre muchos. Esta nueva dinámica social contribuyó significativamente al avivamiento espiritual que caracterizó los años posteriores del ministerio de Eliseo. Pero quizás el aspecto más notable de toda esta historia es la manera en que ilustra la intersección entre la justicia divina y la misericordia divina. Porque aunque el castigo fue severo y definitivo, también sirvió como una advertencia misericordiosa para generaciones futuras. Las muertes de los 42 jóvenes se convirtieron en un recordatorio permanente de las consecuencias de la blasfemia, pero también en una llamada continua al arrepentimiento y la reverencia. A medida que los años pasaron y la historia se contaba y recontaba, adquirió las características de una parábola viviente sobre la importancia del respeto hacia Dios y sus ungidos. Los padres la relataban a sus hijos no para aterrorizarlos, sino para inculcarles una comprensión saludable del temor del Señor. Los maestros religiosos la utilizaban como una ilustración poderosa de por qué la obediencia a Dios no es opcional, sino una cuestión de vida o muerte literal. El legado de estos eventos también influyó en la manera en que los israelitas entendían el papel y la autoridad de los profetas. Ya no eran vistos simplemente como predicadores o maestros religiosos, sino como representantes directos del poder divino en la tierra. Esta nueva comprensión llevó a un mayor respeto por la institución profética en general y contribuyó al florecimiento de las escuelas de profetas que caracterizaron este período de la historia israelita. Para las generaciones modernas que luchan con preguntas sobre la proporcionalidad de la justicia divina, esta historia ofrece una ventana única a la perspectiva bíblica sobre la santidad de Dios y las consecuencias del pecado deliberado. No es una historia que podamos domesticar o hacer cómoda según nuestros estándares contemporáneos de justicia. Es un recordatorio sobrio de que el Dios de la Biblia es tanto infinitamente amoroso como infinitamente santo, y que su santidad no puede ser burlada sin consecuencias. La historia también nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia la autoridad espiritual y la reverencia hacia Dios. En una era donde la burla hacia lo sagrado es común y a menudo celebrada, el relato de los 42 jóvenes nos recuerda que hay líneas que no deben ser cruzadas y que el respeto hacia Dios no es una sugerencia cultural, sino una demanda moral absoluta. Finalmente, esta narrativa nos invita a reflexionar sobre el poder de nuestras palabras y acciones, especialmente cuando son realizadas en grupo. Los 42 jóvenes probablemente no pensaron que sus burlas tendrían consecuencias eternas,
Likely se veían a sí mismos simplemente divirtiéndose a expensas de un extraño de apariencia inusual. Pero sus palabras y acciones trascendieron lo trivial para convertirse en blasfemia, y las consecuencias fueron proporcionalmente devastadoras. Esta historia permanece en las páginas de la Escritura no como una reliquia histórica curiosa, sino como una advertencia perpetua sobre la realidad del juicio divino y la importancia de tratar lo sagrado con el respeto que merece. Nos desafía a considerar seriamente las palabras que pronunciamos, las actitudes que cultivamos y el respeto que mostramos hacia Dios y sus representantes. Porque aunque vivimos en una era de gracia, el Dios que juzgó la blasfemia en Betel es el mismo Dios que servimos hoy, y su carácter santo no ha cambiado. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para más historias bíblicas que cambiarán tu perspectiva para siempre.